Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Luisa Fernanda Campos Galeano y soy estudiante de la carrera de Psicología. Hoy jueves 28 de mayo, aproximadamente siendo las 2 de la tarde, voy a dar una pequeña exposición sobre el compendio de la unidad número 1. Primer tema. Teoría de los principales enfoques psicológicos. El estructuralismo. El estructuralismo, fundado por William Hume y desarrollado por Edgar Titchener, es considerado el primer programa sistemático de la psicología como ciencia independiente. Hume estableció el primer laboratorio de la psicología experimental en Alemania en 1879, marcando el inicio formal de la psicología científica. El estructuralismo se centra en estudiar las estructuras de la mente, entendida como la composición de la ciencia humana a través de elementos básicos, sensaciones, sentimientos e imágenes. El método principal es la introspección experimental controlada, donde los sujetos describen detalladamente sus experiencias conscientes al enfrentarse a estímulos específicos en un laboratorio. Este enfoque permitió analizar los componentes de la ciencia de forma sistemática. Entre sus aportes destacan la separación de la psicología de la filosofía, la introducción de procedimientos controlados y sistemáticos para estudiar la mente humana y el desarrollo de conceptos teóricos para analizar fenómenos mentales complejos. Sin embargo, recibir críticas por la subjetividad del método, la dificultad para replicar resultados y la limitación en la comprensión de la conducta adaptiva. El estructuralismo fue fundamental para establecer la psicología como ciencia independiente, aunque sus limitaciones metodológicas impulsaron la búsqueda de nuevas perspectivas. Funcionalismo. El funcionalismo surge como respuesta crítica al estructuralismo, buscando comprender no solo los contenidos de la mente, sino las funciones adaptivas de los procesos mentales en la vida cotidiana. Este enfoque se consolidó principalmente en Estados Unidos, como representantes como William James y John Davis y James Roland. El funcionalismo se interesa por cómo la mente ayuda al individuo a adaptarse al entorno, a diferencia del estructuralismo, que analizaba los elementos de la conciencia. El funcionalismo se centra en los procesos mentales en acción, percepción, pensamiento, memoria y emociones, como mecanismos que facilitan la supervivencia y la adaptación. Sus ideas principales incluyen la mente como el proceso activo y dinámico, la función práctica de los procesos mentales para solventar problemas y enfrentar desafíos, y la insuficiencia de la teoría de Darwin sobre la selección natural. Entre sus aportes destaca el fundamento de la psicología aplicada, la influencia en el conductismo y el enfoque pragmático que valora la utilidad de los procesos mentales en la adaptación al entorno. La crisis al funcionalismo señalan la falta de un método sistemático y experimental tan riguroso como el estructuralismo, la dificultad para categorizar procesos mentales y en ocasiones la falta de fundamentación teórica profunda. Psicología del acto. La psicología del acto surge como reacción crítica al estructuralismo, cuestionando la noción de la que la mente puede ser entendida únicamente a través de la descomposición de contenidos conscientes. Su principal exponente fue Franz Brentano, quien planteó que la mente no consiste en elementos estáticos, sino en actos intencionales dirigidos hacia objetos.
Bretano introdujo el concepto de internacionalidad, que significa que todo acto mental está dirigido hacia un objeto, ya sea real o imaginario. Por ejemplo, cuando recordamos, imaginamos o percibimos algo, la mente siempre orienta hacia un contenido o propósito específico. Esta perspectiva distingue la psicología del estructuralismo, que se enfoca en los componentes de la conciencia sin considerar la relación con objetos extremos o la finalidad de los procesos mentales. Entre sus aportes destaca la revolución de los actos mentales, la base para la psicología fenomenológica y moderna, y el enfoque hacia la actividad consciente. Las críticas señalan que su enfoque es más filosófico que experimental. Carece de métodos sistemáticos para medir actos mentales y no abordar directamente la conciencia, la conducta observable ni la adaptación al entorno. ¿Qué es el enfoque histórico-cultural? El enfoque histórico-cultural fue desarrollado por Leigh Wygotsky y representa una perspectiva innovadora en la comprensión del desarrollo psicológico. Vygotsky plantea que el desarrollo de la función psicológicas superiores dependen de la interacción social de los contextos culturales en los que se desenvuelve el individuo. La zona de desarrollo próximo se define como la distancia entre lo que un individuo puede lograr de manera independiente y lo que puede alcanzar con ayuda de otras personas más capacitadas. En este concepto es central para la educación y la intervención psicológica, ya que permite identificar el nivel óptimo de apoyo para promover el aprendizaje y el desarrollo. Vygotsky propuso que los seres humanos utilizan herramientas psicológicas como el lenguaje, signos simbólicos, escritura, que mediante la actividad mental y facilitan la internalización de conocimientos y habilidades. La cultura moldea los procesos cognitivos, estableciendo puntos compartidos de pensamiento y resoluciones de problemas. Contrario en enfoques que consideraban el aprendizaje como el resultado del desarrollo, Vygotsky sostuvo que el aprendizaje impulsa el desarrollo, destacando la importancia de las instrucciones guiadas a la interacción social en la adquisición de habilidades complejas. Entre sus aportes destaca la fundamentación de la psicología educativa moderna, la introducción de la mediación, cultura y la importancia de la interacción social como motor del aprendizaje y desarrollo cognitivo. Las críticas señalan la dificultad de operacionalización, la teoría para estudios experimentales y la influencia de la cultura difícil de codificar. La conducta en la psicología. El término conducta ha sido incorporado a la psicología desde los campos del conocimiento, como la química y la biología. En la psicología, el término se refiere al conjunto de fenómenos que son observables o factibles de ser detectados, lo cual implica la consignación metodológica de atenerse a los hechos tal cual ellos dan, con exclusión de toda inferencia animista o vitalista. La conducta como fenómeno central en la psicología. Trabajar en psicología con el concepto de conducta es una especie de retorno a los hechos mismos. Nuestro estudio de la conducta se hace en función
de la personalidad y del inseparable contexto social, del cual el ser humano es siempre integrante. Estudiamos la conducta en calidad de proceso y como cosa, es decir, dinámicamente, enumeran 4 proposiciones mínimas esenciales de una teoría dinámica de la personalidad. 1. La conducta es funcional. Toda conducta tiene una finalidad, la de resolver tensiones. 2. La conducta implica siempre conflictos o ambivalencia. 3. La conducta solo puede ser comprendida en función del campo o contexto en el que ocurre. 4. Todo organismo vivo tiende a preservar un estado de máxima integración o consistencia interna. Coinciden estos 4 puntos de la psicoanálisis, la antropología social y la psicología del aprendizaje. El psicoanálisis ha demostrado la continuidad entre los fenómenos normales y patológicos de la conducta. La antropología social tuvo una gran influencia en esta aceptación de la conducta como estructura unitaria. La psicología del aprendizaje ha contribuido a integrar nuestra comprensión de los atributos y capacidades vistos como únicamente humanos y las características de la conducta manifestada por el mundo animal. El psicólogo y la escuela de la psicología. El psicólogo es un técnico que trabaja en un campo específico de la psicología, o mejor dicho, es el que trabaja sistemáticamente con la psicología en cualquier campo de la actividad humana. Ser psicólogo es ejercer el oficio de la psicología, lo que implica la aplicación del conocimiento en una tarea que a su vez enriquece, confirma o rectifica el conocimiento, teoría y práctica. Son 2 momentos de un solo proceso en permanente interjuego e interacción dialéctica. El psicólogo enfrenta problemas peculiares en su tarea frente al objetivo de estudio, junto con otros que son comunes a todo campo científico. El ser humano a quien tenemos que estudiar es muy semejante a nosotros, y estudiando al otro nos estudiamos e investigamos en cierta medida nosotros mismos. Este hecho hace más intensas y agudas las ansiedades que crea todo campo de trabajo y toda investigación. Por otra parte, el instrumento con que trabaja el psicólogo en su propia personalidad, el contacto directo personal con el objeto de estudio, es condición impostergable de la tarea psicológica. Trabajo de campo. El psicólogo no solo debe tener un campo de trabajo, sino que además tiene que hacer trabajo de campo. Esta exigencia es fundamental para la integración de teoría y práctica. El trabajo de campo es la tarea que tiene que desarrollar personalmente el investigador en el campo de trabajo y en la relación con los hechos o fenómenos que estudia, recogiendo los datos mediante su participación directa. Conductas y escuelas. La conducta como totalidad unitaria ha sufrido en la historia de la psicología una diversa que aún subsisten. Por un lado, se reconocen los fenómenos del área de la mente y por otro los del área de 2 y 3. Todas las escalas o corrientes psicológicas que ha estudiado el área 1, considerándola como el objeto de la psicología, son las corrientes mentalistas. Por el contrario, todas las que han definido el objetivo de la psicología con los fenómenos de las áreas 2 y 3, negando la existencia de los fenómenos del área de la mente, se llama behavioristas.
Entre los primeros se encuentran tanto el estructuralismo introspectivo de Hölder y Titchener, como el psicoanálisis. Entre los segundos se ubica el behaviorismo de Watson. Un intento de superar esta división lo constituyen las corrientes fenomenológicas y el behaviorismo internacional de Tolman. La crisis de la psicología. La crisis de la psicología tradicional comienza a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en que el aventamiento de distintas escuelas atacan sus postulaciones o pilares básicos. Es así como en el curso de pocos años aparece el psicoanálisis de Gestalt, el conductismo, la reflexología, la topología, la psicología fenomenológica en una gran cantidad de sus escuelas. El psicoanálisis se opone fundamentalmente al punto de la psicología tradicional. La Gestalt introduce el concepto de la totalidad originaria de los fenómenos psicológicos. El conductismo ataca la conciencia y la introspección. La reflexología ataca igualmente estos puntos. Bases teóricas y metodológicas de la terapia de conducta. La terapia de conducta se fundamenta en los principios y teorías conductuales, especialmente en la reflexología y las leyes del condicionamiento clásico. El conexionismo de Thorndike, el conductismo de Watson y los desarrollos reoconductista de Hall y Tolman, así como la contribución de Skinner y análisis experimentales de la conducta. Los trabajos de los fisiólogos rusos como Secher, Pavlov y Becher aplicaron la metodología objetiva de la fisiología al estudio de cuestiones psicológicas, estableciendo interpretaciones mecanicistas de los procesos objetivos y la conducta manifiesta. Pavlov estudió los reflejos condicionados y el conocimiento clásico, mientras que trabajó con respuestas motoras y estímulos adversivos, dando la reflexología una interpretación más psicológica y funcional. Evolución de la teoría de conducta. La terapia de conducta se configuró a partir del desarrollo científico de la psicología y tomó como elemento básico las aportaciones de la psicología del aprendizaje para comprensión y control de la conducta. El conocimiento formal de la teoría de la conducta como enfoque terapéutico se gesta gradualmente desde los desarrollos experimentales de la teoría del aprendizaje hasta las primeras aplicaciones clínicas de los principios extraídos en el laboratorio. La primera generación de las terapeutas de la conducta se caracterizan por la aplicación clínica de los resultados de la investigación sobre aprendizaje. La segunda generación se abre hacia los aspectos cognitivos y sociales, considerando que la psicología experimental, cognitiva y social aportan elementos determinantes para abordar la complejidad de la conducta humana. La tercera generación incluye nuevas terapias contextuales y el uso de técnicas de meditación. Ahora voy a dar una pequeña exposición sobre el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas del compendio de la unidad número 2. El psicoanálisis es uno de los enfoques más influyentes en la historia de la psicología. Su principal aporte fue
fue la sistematización del estudio del inconsciente, proponiendo una gran parte de la conducta humana. Está determinado por procesos mentales no conscientes. Freud entendía que los conflictos internos, deseos reprimidos y experiencias infantiles influyen en la personalidad, los sueños, los actos fallidos y los síntomas psicológicos. El psicoanálisis se centra en el inconsciente y sus manifestaciones, que se relevan de diversas formas, a través de los sueños, lactus, síntomas neuróticos y patrones repetitivos de la conducta. Según Freud, los contenidos inconscientes son la fuente principal de la motivación humana y muchas veces generan tensiones internas que se manifiestan en la vida cotidiana. Freud estableció las bases del estudio profundo de la mente humana, proporcionando herramientas para la comprensión de los conflictos internos, la dinámica de la personalidad y la psicopatología. A pesar de las críticas por la falta de evidencia empírica y excesiva atención a la sexualidad, según conceptos siguen siendo fundamentales en la psicología clínica y psicoterapia y constituyen un punto de referencia obligado en la historia de la disciplina, conductismo, cognitivismo y aprendizaje. El conductismo, como una expresión de la teoría asociacionista, cuyo progenitor es precisamente Aristóteles. Luego se analiza el procesamiento de información, el cual es la corriente que desplazó el conductismo y que actualmente se mantiene a la vanguardia. Exigen capacidades lingüísticas, cognitivas, motoras y sociales y adaptar muchas formas. En un nivel simple, el niño aprende a sumar 2 más 2, a reconocer la P en la palabra papá, jugar en paz con los otros niños y atarse los cordones de los zapatos. La corriente del pensamiento conductista está caracterizado por su concepción asociacionista, es decir, crea conocimientos alrededor al relacionar los antecedentes de situaciones con sus conscientes, estímulos-respuesta. En este sentido, el conductismo comparte la teoría del saber del empirismo inglés, cuyo exponente más sólido es la obra de Hume en el año 1977, denominado El trato de la naturaleza humana. El procedimiento de la información. Es obvio que la mente humana se caracteriza por el procesamiento de procesos generales y específicos. Estos últimos se perfeccionan con el tiempo, contrario a lo que ocurre con los sistemas tutores inteligentes que requieren ser actualizados continuamente. Este proceso en el ser humano es natural. Los inicios. Como resultado surgió, en el primer lugar, la idea de que las neuronas son dispositivos que pueden activarse y desactivarse, conectarse entre sí y a través de esas conexiones realizar operaciones lógicas. Con ello convierten el cerebro como un todo, en una máquina de lógica. En segundo lugar, fue posible materializar una vieja idea propuesta por Leibniz de entender y convertir el razonamiento en una especie de cálculo. Muy pronto fue obvio que las máquinas podían hacer mucho más que cálculos matemáticos. En general, las computadoras tienen la capacidad de computar o manipular símbolos o representaciones simbólicas siguiendo un algoritmo. El modelo cognitivo clásico.
Los estados mentales representan o simbolizan objetivos y estados de casos del mundo, y los procesos computacionales operan sobre esos símbolos con representaciones, los manipulan y los transforman de acuerdo con ciertas reglas y producen como resultado otro estado mental o una determinada acción. Consideran la mente en software que opera sobre símbolos o representaciones internos que están de acuerdo con la idea de estos estados mentales. Representan el mundo y pueden explicar casualmente las acciones. Explicación que cuenta con las ventajas de ser lineal y cerca a sentido común. Por ejemplo, en circunstancias normales, mi deseo de tener por, junto con la creencia de que el hacer y obtengo por, me llevan a hacer, y si deseo tomar una ducha, tengo la creencia de que al abrir la llave de la regadera consigo el agua. Para tal fin, mi conducta será precisamente abrir esa llave. El conexionismo. Es posible seguir paso a paso el aprendizaje. Comienza con balbuceos entrecortados para seguir con palabras medio formadas y llegar a una simulación aceptable de la pronunciación normal. Poco a poco aprende a leer textos de forma correcta. Tiene la ventaja adicional de que no es necesario representar simbólicamente la totalidad del entorno para navegar en él. Basta interactuar con ciertas partes para lograr comportamientos útiles destinados a solucionar problemas específicos. Desde la perspectiva del conexionismo, se puede afirmar que la mente trabaja sobre arquitectura computacional de interconexiones masivas distribuidas en paralelo, y la conectividad se modifica mediante la experiencia y el aprendizaje. Muchas gracias.